ustedes, la Sociedad Española de Reumatología es una asociación científica que tiene por objeto fomentar el conocimiento de las patologías reumáticas, es decir, enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conjuntivo, favoreciendo la formación médica, desarrollando trabajos, estudios y proyectos de investigación, evidentemente en reumatología, y promover al tiempo la difusión y el conocimiento de estas afecciones entre la población en general, que es en gran parte lo que vamos a hacer precisamente con nuestra invitada, a quien vamos a presentar en un instante. Por cierto, me gustaría recordar que en este momento, actualmente, la Sociedad Española de Reumatología representa prácticamente a 2.000 profesionales, alrededor de 2.000 profesionales sanitarios, en su mayoría reumatólogos, aunque también hay socios de otras especialidades relacionadas de una forma u otra con las patologías reumáticas. Aquí me refiero, por ejemplo, a enfermería, a biología, a fisioterapia y a algunas más. Y algunos de estos profesionales precisamente se están dando cita aquí en el Auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo para celebrar este 12º simposio de artritis reumatoide los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Y precisamente vamos a hablar con Sagrario Bustabat Reyes, que es reumatóloga y que además es la presidenta de la SER, es decir, de la Sociedad Española de Reumatología. Sagrario, encantado de saludarla, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es, lo acabo de decir, estamos en Vigo, ¿por qué se ha elegido Vigo? ¿Qué tiene Vigo en especial para acoger a este simposio? Bueno, verdaderamente lo que hacemos es que alguien de un hospital solicita al SER que se haga en una ciudad concreta. Y entonces eso se vota y se elige dentro de lo que es dentro del Congreso y de la sociedad científica. Bueno, pues aquí estamos en Vigo por votación popular, digamos así, sí. Entre los prácticamente 2.000 socios que hemos comentado. Bien, 12º simposio, es decir, el recorrido de la SER de los simposios anteriores, hay que valorarlo ¿de qué forma? A ver, yo creo que todo lo que es el que nos podamos reunir, el que podamos intercambiar conocimientos, yo creo que siempre es de un gran valor. Y eso es lo que va sucediendo, que cada año hemos visto cómo ha evolucionado y bueno, pues podemos contar después pues cómo hemos visto cómo ha continuado esos conocimientos a lo largo del tiempo y cómo ha mejorado para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es nuestro objetivo. Claro, para hacer un poco de referencia histórica, a grandes rasgos, evidentemente, porque he estado viendo el programa y es un programa muy exhaustivo, es un programa muy completo, diferentes mesas redondas, ponencias, etc. Pero, Sagrario Bustabat, ¿qué tiene este simposio, este 12º simposio, que no tuviese el anterior? Es decir, ¿cómo se ha complementado? Bueno, es que últimamente llevamos la última década o los últimos años un gran avance en lo que son los nuevos tratamientos para estos pacientes. Entonces, el reunirnos y poder compartir, bueno, pues eso, todas las cosas que están saliendo y que podamos saber cómo podemos aplicárselo a los pacientes, pues es lo ideal y por eso, por eso es necesario esas reuniones. Es decir, que entre estos aspectos se va a incidir, que ahora lo comentaremos, en los tratamientos, en las novedades que se han incorporado para tratar las diferentes enfermedades reumáticas. Pero antes de entrar un poco más a fondo en el tema, me gustaría que nos definiera usted, para todo el mundo que luego va a ver estas entrevistas, qué es la reumatología, pero como especialidad. Porque quizá, por parte de ustedes no, evidentemente, pero por parte del público en general, yo diría que a veces hay una cierta confusión. ¿Qué hace el reumatólogo? ¿Qué es la reumatología? A ver, explíquenos. A ver, la reumatología, la definición sería que es la especialidad médica del aparato locomotor. Cosa que nos diferencia de los traumatólogos, que muchas veces se confunden en ese sentido, ¿no? Claro. El traumatólogo es la parte quirúrgica y nosotros somos la parte médica del aparato locomotor. Y dentro de la enfermedad reumática pues tenemos lo que ya usted ha dicho, las enfermedades musculoesqueléticas y las autoinmunes sistémicas. Y bueno, pues nosotros lo que queremos es una especialidad joven, es mucho más joven que la traumatología, y entonces por eso muchas veces hay confusión
y somos muchos menos también los reumatólogos que los traumatólogos, y eso hace que en muchas ocasiones, bueno, pues cuando alguien tiene un dolor, pueda ir al traumatólogo. Cuando realmente si hay un dolor, sí, hay un trauma previo, claro, debería ir al traumatólogo. Bueno, es curioso, usted lo acaba de confirmar. Hay muchos más traumatólogos que reumatólogos. ¿Esto a qué se debe? En primer lugar, porque es una especialidad mucho más antigua. Sí. Y después también, pues bueno, porque eso han ido ocupando ese espacio que no estaba ocupado por la reumatología, y entonces, bueno, pues tiene un mayor volumen. Y que el reumatólogo en sí, pues ahora desde que se fue, creo que en el año 79-80 empezaron las especialidades, sí, bueno, pues ahí deberían de dar posibilidades de mayor número, claro, de MIR para que salgan en las plazas de reumatología. Claro, y en este momento, desde la perspectiva de la Sociedad Española de Reumatología, la especialidad va creciendo, está evolucionando en positivo, es decir, va creciendo el número de reumatólogos. Sí, se va creciendo, lo que pasa es que no tan rápido como a nosotros nos gustaría, claro, pero sí va creciendo. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que hay que dar contratos, buenos contratos a los especialistas, porque esa es otra de las cosas. Formamos especialistas y luego a lo mejor esos especialistas pues se nos van fuera. O se cambia de otra especialidad o otra cosa. Bueno, este es un tema, es una problemática que no solamente afecta a la reumatología, hay otras especialidades que también sufren esta circunstancia. Yo no sé si atreverme a llamar a esa situación, digamos, de una cierta precariedad, ¿no? Exacto. Se lleva muchos años, por ejemplo, en salen plazas a concurso. Entonces eso hace que a lo mejor gente que lleva 15 años sin una plaza fija, sino contratos a lo mejor renovables todos los años. Entonces, claro, a lo mejor una persona con 20 y pico de años puede estar así, pero claro, llegar a los 40 o 45 años con claro, una seguridad, necesita estabilidad en su futuro, necesita estabilidad y sobre todo, o al tiempo, necesita una remuneración económica a la altura de su formación. ¿No? Sí. Ahí había mucho debate. Claro, hay que buscar el equilibrio. En todo caso, ya que lo hemos comentado, sí, insisto, a grandes rasgos, ¿qué formación requiere un médico para convertirse en reumatólogo, para seleccionar esta especialidad? Vamos a ver, el médico tiene 6 años de formación en diferentes campos. Y luego después tiene que pasar el examen MIR, y ahí, bueno, pues según su preferencia, puede optar por una o por otra especialidad. Claro. Entonces, hay también la importancia en que en las universidades existan reumatólogos que den clases de reumatología, porque no es lo mismo y el entusiasmo que pueda poner un reumatólogo dando sus clases, claro, que otra persona de otra especialidad, que bueno, pues que sí, que tiene conocimiento, pero no es lo mismo. Tiene mucha mayor capacidad de convicción el reumatólogo que no otro especialista, lógicamente. Sí. Por ejemplo, a mí me dio clase un reumatólogo, claro, y porque eso hizo también que cogiera la especialidad de reumatología. Y acaba usted convirtiéndose en la presidenta de la Sociedad Española de Reumatología gracias a las clases que en su momento le dio ese reumatólogo. Eso es muy importante. El reumatólogo, evidentemente todos los médicos lo son, pero el reumatólogo, como especialista, siempre es vocacional. Yo creo que todas las especialidades son vocacionales. Claro, sí, es obvio. Y además todas las profesiones yo creo que también son vocacionales. Yo creo que es la mejor manera de ser feliz. Bueno, no todas por eso, en algunos casos no es así. Pero es importante ser vocacional. Es lo ideal. Es lo ideal. Entonces, la reumatología, yo creo que la gente que coge reumatología es que le gusta la reumatología. Y entonces, bueno, pues eso es una parte muy importante, porque además la reumatología lo que tiene es que es mucho trato y contacto con el paciente. Son enfermedades crónicas, sí, quiere decir que a lo mejor un paciente que lo coges con 30 años o 20 claro, años, lo vas a tener toda tu vida. Media vida por lo menos, conviviendo. Entonces, eso crea generando unas sinergias, una capacidad de comunicación muy importante, que en el caso del reumatólogo quizás lo es todavía más. Sí, porque a ver, no es lo mismo una especialidad en que a lo mejor, bueno, pues uno trata a un paciente, le pone un tratamiento, se cura y luego, bueno, pues ya está, adiós, y se acabó. No, aquí son crónicas y la mayoría y los tenemos
bueno, pues mucho tiempo. Sin duda. Hemos hablado brevemente de qué significa la reumatología como especialidad. Vamos a hablar ahora de las enfermedades reumáticas. Y lo digo en plural, y usted sabe mejor que nadie por qué, ¿verdad? A ver, hay un concepto que muchas veces yo digo que la gente dice, bueno, es que tengo reuma. Claro. Y parece como que es una enfermedad. Sí. Y que todas es reuma. Claro. Y no, hay más de 200 enfermedades reumáticas. Más de 200. Más de 200. Sí, creo. La gran mayoría son crónicas y bueno, y aparecen desde la niñez, que es otra cosa que se relaciona muchas veces. El reuma es en personas mayores. Es cierto, tiene mucha gente esa percepción. Asociamos reuma, reumatología, enfermedad reumática con el factor edad. Y no. Y no es así. Puede aparecer, después de un año de edad, puede aparecer una enfermedad reumática. Hasta, bueno, gente ya con a lo mejor hasta 80 años puede aparecer una. Luego hay una frecuencia que son más entre a lo mejor de 40 o 50 años, que es la artritis reumatoide, sí. Pero hay otros que aparecen a lo mejor a los 20 y algo. Así que es muy variable. Claro, yo me imagino lo que antes comentábamos, que un especialista, un reumatólogo, que diagnostique y que trate a un paciente y haga un seguimiento del mismo, ese profesional, ese especialista en reumatología, debe tener un conocimiento lo más amplio posible de prácticamente 200 enfermedades diferentes. Quiero decir, es sorprendente la capacidad que debe tener el especialista. Bueno, yo creo que eso también en muchas especialidades sucede eso, pero bueno, hablando de la mía, que es lo que a mí me interesa divulgar, bueno, pues realmente pues tiene que tener un conocimiento amplio de todas esas enfermedades, porque lo que tiene un paciente te viene con unos síntomas, entonces lo que tú tienes que hacer es intentar saber qué es lo que tienes que pedir, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que para poder ayudar a ese paciente. Entonces, el diagnóstico es fundamental para poder aplicar el tratamiento. Claro, y la dificultad estriba no solo en ese amplio abanico de enfermedades reumáticas que existen, sino, y este es otro tema muy importante, que yo tengo entendido, y usted me corrige si no es así, que realmente no se sabe cuál es el origen de esas enfermedades. La causa es desconocida. Claro. A ver, se piensa que hay un factor, en algunas ocasiones factor genético, que no significa hereditario, sino un factor genético que actúa de predisponente y que bueno, después puede haber factores ambientales que influyen y un factor también muy importante en el caso de la artritis reumatoide del tabaco. Se ve que es un factor que influye en la aparición también de cuando tiene un factor predisponente el tabaco. Y claro, al no saber qué es la causa que lo provoca, pues... Esto complica muchísimo, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Sí. Y sobre todo, insisto, porque primero hay que determinar cuál de esas 200 patologías afecta a ese paciente para luego intentar encontrar un tratamiento adecuado, porque claro, ¿cómo se decide un tratamiento para un paciente que ya ha sido previamente diagnosticado de una de esas enfermedades reumáticas? A ver, eso, lo importante es tener un conocimiento suficiente para de lo que te dice el paciente, tú puedes llegar a saber, y con pruebas complementarias, en la mayoría de las ocasiones, puedes llegar a saber el diagnóstico. Ya sabiendo el diagnóstico, pues hay tratamientos diferentes para cada una de esas enfermedades. Son tratamientos que intentan adaptarse a la condición de cada paciente. Pero claro, si no se conoce la causa o causas de muchas o de la mayoría de estas enfermedades, tampoco entiendo que debe existir, o sí, no sé, una prueba clínica para llegar a un diagnóstico, ¿no? O ustedes se hacían más de lo que les explica el paciente, de dónde le duele, de qué forma esta progresión de su enfermedad está afectando a su sistema musculoesquelético. ¿Cómo resuelven ustedes ese tema? A ver, nosotros siempre decimos que lo fundamental es la clínica y la exploración. Es decir, la clínica, que es lo que nos dice el paciente, y la exploración de qué es lo que le está pasando. Eso nos da a nosotros una visión amplia de lo que puede ser que esté pasando al paciente. Pero luego después existen pruebas complementarias que ayudan mucho al diagnóstico y para definir cuál de ellas podría ser. No son pruebas específicas, sino que son pruebas que ayudan
a delimitar cuál es el diagnóstico correcto. Exacto. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia con que se presentan estas enfermedades? A ver, ahora mismo podríamos decir, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, que es la que estamos aquí, Sí. te encuentro en este simposio. Que es, perdón, entiendo, una de las más prevalentes, quizá. Dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas, sí es una de las más prevalentes. Entonces, esto, por ejemplo, en España hay como más de 250.000 pacientes con artritis reumatoide. Sí. Y se diagnostican cada año como unas 20.000 casos nuevos. Uh-huh. Pero es una enfermedad bastante incapacitante, pero verdaderamente se ha conseguido, lo que hablábamos antes con la investigación, con los nuevos tratamientos, el que se consiga controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de esos pacientes, porque estos eran pacientes que no teníamos apenas tratamiento, hasta aproximadamente teníamos algo pero muy escaso, Sí. hasta el año 2000 aproximadamente, y eso ha cambiado la vida Bueno, esto es importante. Es de decir, forma radical. no tan solo en cuanto a la artritis reumatoide, entiendo que quizá también nos referimos a otras Otras enfermedades enfermedades que también. que se engloban dentro de las enfermedades reumáticas. Básicamente, ¿cuál es el avance más significativo que podemos ahora comentar respecto a la evolución de los tratamientos, por ejemplo, actualmente de hace 5 o 10 años? A ver, tenemos mayor conocimiento de qué es lo que provoca esa inflamación. Uh-huh. Y entonces, qué proteínas son las que están haciendo que se produzca esa inflamación. Entonces, lo que se ha hecho con esos tratamientos es actuar sobre eso que está produciéndose la inflamación y bloquearlo. Uh-huh. Y eso es la parte la parte más interesante y que está ahora mismo ayudando a tantos pacientes. Claro, ¿hasta qué punto son efectivos, por una parte, esos nuevos tratamientos y por otra parte, algunos de ellos, pregunto, van o no asociados a efectos secundarios, efectos no deseados? Vamos a ver, todos los fármacos tienen efectos secundarios, pero lo que tenemos que valorar, y para eso el conocimiento de cómo se utilizan y cuándo utilizarlo, es el beneficio con el Claro. riesgo. Y por ejemplo, estos tratamientos tienen sus efectos secundarios, pero el beneficio que produce Claro, es mucho mayor. es mucho mayor. Y no todo el mundo tiene ese efecto secundario, cualquier antiinflamatorio tiene también muchos Claro. efectos secundarios. Y los tomamos, pues si no diariamente, pues bastante a menudo. Sin duda. Entonces, realmente es valorar, y el médico valora, y en eso también un poco incorpora al paciente en esas decisiones. Claro, siempre el beneficio es mayor que el riesgo. Exacto. Y ya que usted hace ahora referencia al paciente, el paciente con una enfermedad reumática es consciente, acostumbra a ser consciente de qué es lo que le ocurre, es un paciente empoderado, colabora con el especialista. Vamos a ver, yo creo que cuando a uno le diagnostica una enfermedad y cuando se le diagnostica una enfermedad crónica, bueno, pues el choque de entrada Sin duda, sí, sí, sí. es una alteración de la salud. Y más estas enfermedades que lo que producen es dolor, incapacidad, mucha limitación del movimiento, Claro. mucho cansancio. Entonces se ve muy afectado la parte general, sí, todo el cuadro general. Entonces eso ahí también tenemos una parte desde el punto de vista pues, emocional, porque también afecta el punto de vista emocional, Claro. el entorno familiar. Sin duda. Entonces, bueno, pues ahí también es una parte en la que tenemos que ayudarlos, porque hasta que ellos no se den cuenta de que, bueno, que existen tratamientos que se pueden mejorar, que puede quitarse y aliviarse esos síntomas, bueno, pues hay un trabajo bastante arduo. Claro. Hablaba usted antes dentro del abanico de enfermedades reumáticas, de las llamadas autoinmunes sistémicas, que es un grupo importante de ellas. Básicamente, ¿en qué consisten este tipo de enfermedades? A ver, como el nombre indica, pues son enfermedades del sistema inmune, Sí. que pueden afectar a cualquier órgano, y ahí tenemos pues, desde la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren, la esclerodermia. Lo que pasa es que son enfermedades mucho menos prevalentes que las musculoesqueléticas, que son, bueno, Sí, está sí. dentro de ellas, pues está la osteoartritis, la artrosis, que también Sí. se conoce, que es más producto del envejecimiento. Claro. Y ahí también la parte esa dice, bueno, no hay tanto tratamiento para esa parte, para esa artrosis, pero sí hay medidas, por ejemplo, el ejercicio
la dieta, para intentar pues, no bajar de peso, porque todos son sobrecargas sobre las articulaciones. Claro. Esto es importante comentarlo porque a veces asociamos el hecho de que una persona sufre una enfermedad reumática y lo que le conviene es tranquilidad, reposo y muy poca actividad física, y parece que es justo al revés. Efectivamente. A ver, yo creo que lo peor que puede suceder, no solamente en los pacientes reumáticos, sino en cualquier paciente, es que no haga actividad. Porque eso es lo que hace que la musculatura se pierde enseguida. Claro. Y entonces, bueno, pues en estos pacientes se ha demostrado que el movimiento, el no hacer un deporte, movimiento adecuado a sus capacidades, se entiende, claro. Para fortalecer la musculatura, claro. Y ejercicios aeróbicos, el que pueda, dentro de unas limitaciones, el caminar. Lo que pasa es que es bastante duro cuando una persona le duele. Claro, claro. Entonces, pero el ejercicio, pregunto, ¿ayuda a la disminución de ese dolor musculoesquelético? Claro, pero lo que hay que convencer que no es una cosa que va a verlo al día siguiente, no es como una pastillita que se toma, sino es un poco de una mejoría progresiva y que debe ser constante en el tiempo. Entiendo. Otra gran pregunta que se hace mucha gente, ¿se curan estas enfermedades? ¿Una persona con una enfermedad reumática puede llegar a lo largo del tiempo, evidentemente, a dejar de ser un enfermo crónico? Hay algunas enfermedades que se pueden curar, pero porque no son enfermedades desde el punto de vista ni autoinmunes, y entonces, pero la gran mayoría son enfermedades crónicas. Y lo importante de esto también es que, sí me gustaría comentarlo, es que produce el 50%, es la causa de la enfermedad reumática, el 50% de las discapacidades permanentes. 50%. Por si que la mitad de las discapacidades permanentes que hay son de enfermedades reumáticas. Entonces, eso es bastante importante desde el punto de vista que son gente, muchos de ellos son gente joven, en que no pueden, que no están haciendo actividad laboral. Sí, me gustaría dedicar 2 minutos más a hablar de algunas campañas de concienciación que están ya en marcha, pero antes, las enfermedades reumáticas, en algunos casos, van asociadas a otras patologías, y si es así, ¿eso cómo influye en la progresión de la misma? A ver, como no puede tener una enfermedad reumática y aparecer pues, un cáncer. Ya, no, pero quiero decir, ¿están en relación o no necesariamente? No necesariamente tiene que estar en relación. Es decir, pueden ser patologías, o de hecho son patologías independientes una de la otra. Pero hay algunas, por ejemplo, hay una que son las espondiloartropatías, que puede asociarse y está relacionada con una enfermedad inflamatoria intestinal como es el Crohn o la colitis ulcerosa. Sí. Esas son ahora mismo otra patología que también se asocia es con la psoriasis, que es la artropatía psoriásica. Sí, sí, sí. Luego también hay pues, afectación ocular, la uveitis, que puede empezar por ahí y desarrollar una... Esto es algo que mucha gente desconoce. Las enfermedades reumáticas pueden afectar a la vista. Sí. Sí, sí, es algo desconocido por muchísima gente. Incluso puede ser el primer síntoma. Claro, incluso puede ser un síntoma predictivo. E igual que la psoriasis puede aparecer muchísimo tiempo antes y luego aparecer la afectación articular. Rara vez aparece la afectación articular primero y después la psoriasis, pero generalmente lo general es que la psoriasis aparezca antes. Bien, ya que hablamos de la psoriasis, ¿qué relación existe entre, si es que existe alguna, entre psoriasis y enfermedad reumática? Vamos a ver, la psoriasis puede dar lugar a una afectación de las articulaciones. Ajá, como consecuencia. Puede estar asociada, es decir, es una asociación. Bien. Vale, pero no a todas las enfermedades reumáticas. Si hay psoriasis, puede haber asociada una artropatía que es característica de la psoriasis. Bien, no siempre, pero puede darse. No siempre. Puede darse en el caso. Campañas de concienciación. Tenemos 2. Una de cada 4 y Reumafit, ¿correcto? Correcto. Que también se está hablando de ellas aquí en el simposio. Vamos a explicarlas brevemente. ¿Qué es? ¿En qué consiste la campaña Una de cada 4? A ver, lo que nosotros intentamos con las campañas es un poco la divulgación y que la gente tenga conocimiento de que existen estas enfermedades reumáticas. Una de cada 4 significa que 1 de cada 4 españoles padece una enfermedad reumática, del tipo que sea. Sí, sí, sí.
Eso significa pues, 11 millones de españoles. Es lo que, claro, si lo pensamos fríamente, los números, las cifras son espectaculares. Entonces lo que queremos es que divulgar la reumatología y que tengan conocimiento de que existen, la frecuencia que tienen estas enfermedades reumáticas en la población. ¿Y en qué consiste esa campaña? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues es la divulgación fundamentalmente, la divulgación del conocimiento de que tiene que ir a un reumatólogo, de que su médico de atención primaria lo va a derivar, porque el diagnóstico precoz es esencial para esa enfermedad reumática. Campaña de concienciación orientada, por ejemplo, a medios de comunicación, a las redes sociales, a la población en general, para que todo el mundo tenga acceso al conocimiento de estos datos, que no dejan de ser, insisto, sorprendentes. Una de cada 4 personas en nuestro país tienen alguna, y yo le pregunto, ¿y existen, espero que no, otros centenares de miles que aún no están diagnosticados, ¿no? Yo espero, y cada vez menos. Claro, no, por eso se lo comento, espero equivocarme, pero seguramente hay personas que están ya en la fase inicial de una enfermedad reumática y no lo saben todavía. A ver, nosotros se hizo en la Sociedad Española de Reumatología un estudio, el EPICER, que es un estudio epidemiológico de la enfermedad reumática, y nos llevamos bastante sorpresa porque la gran mayoría, es un estudio de la población, se cogía población que no sabíamos si tenía o no enfermedad, y la gran mayoría estaban diagnosticados. Que sí, en eso da satisfacción saber que se han podido... Porque si tienes ya diagnóstico, puedes empezar un tratamiento. Y eso, en parte, o en muchos casos, o en la mayoría de ellos, ayuda a retrasar los efectos negativos de la enfermedad reumática que corresponde, ¿verdad? La otra campaña, que se llama Reumafit, ¿en qué consiste? También que toma conciencia la paciente con enfermedad reumática de la importancia del ejercicio. Lo que antes contábamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que no es decir, bueno, porque tengo una enfermedad reumática, no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer deporte. O no quiero hacerlo porque cuando lo hago me duele. Efectivamente. Entonces, que es lo más habitual. Exacto. Entonces, lo que hay que un poco es ayudarlo a que entienda que el hecho de tomar los ejercicios que estábamos diciendo antes, adecuados a su enfermedad, pero tener que hacerlo, no decir, pues me siento, me acuesto y... No, porque eso va a ser contraproducente. Se atrofia la musculatura. Exactamente. No solamente va a perder musculatura, sino que su movilidad poco a poco se va a ir reduciendo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ya para concluir, me gustaría, aunque queda todavía un día de simposio mañana, con mesas redondas absolutamente con ponencias interesantísimas, pero me gustaría que se avanzara usted un poquito a la conclusión del simposio. ¿Qué reflexión final le gustaría hacer de lo que hemos vivido hasta ahora y de lo que vamos a vivir mañana en el simposio? ¿Cómo le gustaría a usted hacer una conclusión del mismo? A ver, el programa que está hecho por un comité científico es un programa bastante ambicioso y bastante con calidad. Entonces lo que se aborda es todos los aspectos de una enfermedad, desde la etiopatogenia, el diagnóstico precoz, la imagen, que nos pueden ayudar en la imagen, cómo podemos a lo mejor saber antes incluso que se ha producido cierta inflamación, si podemos tener una imagen que nos pueda decir que efectivamente hay una inflamación debajo, que no la estamos viendo. Después de comorbilidades asociadas a esas enfermedades y después unos nuevos tratamientos ya para finalizar. Yo creo que es un programa completísimo, con muy buenos profesionales que nos han aportado y seguirán aportando mucho conocimiento, y eso lo que va a redundar un poco no mucho, en que nos llevemos todos esos conocimientos para cada uno de nuestros hospitales y empecemos a aplicar. Y puedan aplicarse precisamente en beneficio del paciente, que es el objetivo fundamental. Muy bien, pues hemos hablado con Sagrario Gustavat Reyes, que como antes decíamos es reumatóloga, es la presidenta de la Sociedad Española de Reumatología, desde la sede aquí en Vigo del Auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo, donde se está celebrando, como decíamos antes, todavía queda una última jornada,
este 12º simposio de artritis reumatoide los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.